abordamos el estudio del aparato respiratorio. Para ello, hemos de ubicar algunas estructuras de la cavidad endotorácica. En la vista anterior de la maqueta, retiramos el peto externo-condrocostal. Nos acercamos y ubicamos el pulmón derecho. Lo seguimos hasta el diafragma, base del tórax. El pedículo pulmonar derecho. Arriba, el nervio neumogástrico, arteria carótida primitiva y yugular interna. Seguimos al neumogástrico, retroiliar. El esófago. Y por delante, el nervio frénico, preiliar. Lo seguimos hasta el centro frénico. En el hemitórax izquierdo, tomando como reparo el esófago, el nervio neumogástrico izquierdo, la aorta descendente, la relación del callado de la aorta con el bronquio izquierdo, la tráquea y por fuera la cadena laterovertebral simpática, su relación con la aorta y la cara endotorácica del tórax, el espacio intercostal con el paquete vasculonervioso intercostal, el centro frénico y perforando el foliolo derecho, el orificio de la vena cava inferior. Si proyectamos estas estructuras en el ser vivo, hemos de ubicar la proyección de la cúpula pleural derecha. Seguimos el borde anterior pleural, seno costo mediastínico y el seno costo diafragmático pleural derecho. En el pulmón izquierdo, la cúpula pleural en el espacio supraclavicular, el borde anterior y seno costo mediastínico, la escotadura cardíaca y el seno costo diafragmático. En forma central, la silueta cardíaca. Estudiemos el pulmón derecho en su vista externa. El lóbulo superior, la cisura horizontal o cisura menor y la cisura oblicua o cisura mayor, el lóbulo medio entre ambas cisuras y el lóbulo inferior por debajo y detrás. Al rotarlo, abordamos el borde anterior, habitualmente agudo, y al acceder a la cara mediastínica, los elementos del pedículo pulmonar, el bronquio, por delante de él la arteria pulmonar y debajo ambas venas pulmonares. Al alejarnos, observamos la llegada de la cisura oblicua o mayor al sector iliar. En el pulmón izquierdo, el lóbulo superior, en su cara costal, la cisura oblicua o cisura mayor, única en este pulmón, y por debajo y detrás la cara costal del lóbulo inferior. La rotación anterior de esta maqueta, el borde anterior, en el que se destaca la escotadura cardíaca. En la cara mediastínica, el ilio pulmonar izquierdo, su elemento central, el bronquio. Por arriba, la arteria pulmonar. Delante y debajo, las venas pulmonares. Ambos pulmones están envueltos por una membrana, la serosa pleural. Esta, como toda serosa, consta de dos hojas. La primera, íntimamente adherida a la estructura, la hoja visceral. Esta se introduce en las cisuras constituyendo la pleura interlobar. Por fuera de ella, una segunda hoja, la parietal. Entre ambos, un espacio virtual, el espacio pleural. Si abordamos la cara mediastínica del pulmón derecho, comprenderemos dónde se produce la reflexión de estas hojas parietal y visceral. Lo hace en forma peripedicular, pleura pedicular. En esa línea, la hoja visceral se refleja sobre sí misma, constituyendo la segunda hoja, la parietal. Cuando se efectúa una punción para acceder a la cavidad pleural, la aguja debe ser introducida por el borde superior de la costilla para evitar dañar el paquete intercostal. En la intimidad del parénquima pulmonar, el árbol tráqueo-bronquial se divide dicotómicamente, originando bronquíolos de tercer orden
que han de constituir la segmentación broncopulmonar. Situamos la tráquea, el bronquio fuente izquierdo y bronquio fuente derecho. En el pulmón derecho, el bronquio fuente emite el bronquio del lóbulo superior. En él, 3 segmentos broncopulmonares: el segmento apical o superior, el segmento posterior o dorsal y el segmento anterior o ventral. El bronquio del lóbulo medio, con sus segmentos lateral y medial. El bronquio del lóbulo inferior con sus segmentos apical y 4 basales, uno interno, uno anterior, un tercer segmento externo y, rotando la preparación, el segmento posterior. Distinta es la situación en el pulmón izquierdo. El bronquio del pulmón izquierdo o bronquio fuente, el bronquio del lóbulo superior. En él, el segmento apical y dorsal están reunidos en un único tronco, ápico posterior, y un segmento anterior. El bronquio de la língula con sus 2 segmentos, superior e inferior. Y el bronquio del lóbulo inferior con un segmento broncopulmonar apical y, a nivel de sus segmentos basales, uno lateral, uno ventromedial y uno posterior. La tráquea y bronquios se hallan constituidos por anillos cartilaginosos incompletos abiertos por detrás. Al rotar la maqueta, comprobamos que estos anillos, a nivel traqueal y bronquial, se cierran mediante músculo liso, el músculo traqueal y bronquial respectivamente. Comparemos lo explicado en la maqueta con una preparación. En ella situamos el bronquio del pulmón derecho, bronquio del lóbulo superior con los segmentos ventral, apical y posterior, bronquio del lóbulo medio con los segmentos medial y lateral, y el bronquio del lóbulo inferior con el apical y los segmentos basales. En el pulmón izquierdo, el bronquio fuente, bronquio del lóbulo superior, su segmento ventral y ápico posterior, el bronquio de la língula con sus porciones superior e inferior, y el lóbulo inferior con el segmento apical y el basal lateral, ventromedial y posterior. Comprendamos ahora la segmentación con una represión fetal de un pulmón derecho con polimetacrilato de metilo. El bronquio del lóbulo superior con sus segmentos, bronquio del lóbulo medio y el bronquio del lóbulo inferior. Aplicada similar técnica en el pulmón izquierdo del mismo feto, podremos estudiar la segmentación de este pulmón. En él, el bronquio del lóbulo superior, con su segmentación destinada al lóbulo superior y porción lingular. Por debajo y en diagonal, el bronquio del lóbulo inferior, con el origen de los segmentos basales. Esta técnica, aplicada en un lóbulo inferior de pulmón derecho adulto y complementada con la represión venosa, nos demuestra la realidad de la segmentación broncopulmonar. Cada elemento canalicular es acompañado por la vena pulmonar y arteria pulmonar, dándole individualidad funcional y anatómica a la segmentación broncopulmonar. La ultraestructura del segmento broncopulmonar la estudiaremos en su intimidad. El saco alveolar representa un acúmulo de alvéolos, unidades funcionales respiratorias, a nivel microscópico. A él accede como elemento de la vía aérea el bronquíolo terminal. Este se distribuye dentro del saco alveolar, conectándose con cada uno de los alvéolos que representamos en la maqueta a través de dilataciones ampulares. Entre los alvéolos ubicamos los elementos vasculares, arteriales y venosos, las venas pulmonares
los elementos linfáticos de drenaje, los linfáticos pulmonares, y complementamos la observación con los elementos arteriales, la arteria pulmonar que ha de acompañar a la vena y elementos linfáticos, la distribución arterial que lleva la sangre carboxioxigenada hasta la intimidad parenquimatosa pulmonar, en donde se ha de producir el fenómeno de la hematosis o intercambio gaseoso. Describimos la arteria pulmonar y su situación interalveolar. Analicemos detalladamente el tema de la membrana interalveolar o pared interalveolar. Si representamos esquemáticamente los alvéolos, 4 unidades en este caso, tomamos como referencia el bronquíolo terminal. El alvéolo representado como un espacio octogonal. Ubicamos 2 alvéolos contiguos. Entre ellos, la membrana interalveolar y los elementos arteriales y venosos. La sangre carboxioxigenada accede al capilar arterial a través de la arteria pulmonar. Tomado el oxígeno y eliminado el anhídrido carbónico, retorna oxigenada vía venas pulmonares.